Última pregunta que hicimos era una consideración personal que cada uno discutiera, que analizara cómo respondería a la afirmación de que usted es simplemente un campbellista, un miembro de una denominación iniciada por Alexander o Alejandro Campbell. Bueno, muchos en nuestro entorno le tienen como un gran precursor del Evangelio. La historia, al menos a mí, me enseña otra cosa muy distinta, que quiso buscar el Evangelio, que ansiaba llegar a la verdad, que hizo muchos recorridos para dejar los errores. Estoy de acuerdo. ¿Que fue iniciador de la Iglesia del Señor? Por supuesto que no. En esta semana voy a transportarlos a algunas diferencias que había al principio entre Stone y Campbell y que con el tiempo llegaron a ser una gran división. Y después de esta semana comenzaré a enfocarme en la distribución del Evangelio hacia nuestros países, en México, Centroamérica y Sudamérica, y también a las islas del Caribe. Así que, y en Europa también, queridos hermanos, vamos a tener un poco de paciencia. Algunos términos que estoy usando durante este estudio, si le suenan confusos, le pido que tenga paciencia y analice el resto de la lección. Pudiéramos alterarnos al principio en escuchar algo que pensamos que no es correcto. Sin embargo, le pido paciencia y que lo analice para que la crítica verdaderamente sea positiva y constructiva para todos. Cuando hablamos de divisiones dentro de las diferencias entre Campbell y el señor Stone, Barton W. Stone, el hermano Ed Harold señala que la principal ironía y tragedia, lo llama él, de toda la iglesia, que es el cristianismo no sectario, dice él, inevitablemente va a producir sectas. Y tiene uno que analizarlo para entender. Yo estoy de acuerdo con esa frase. Cuando se dice inevitablemente produce sectas, no porque el cristianismo puro quiera producir sectas, pero estamos en el mundo en donde el enemigo, el principal opositor del evangelio y de la pureza del evangelio, se ha dado al trabajo desde el principio, hermanos, de desviar constantemente a las personas que genuinamente están buscando la verdad, para que no la encuentren, para que no sean liberados del pecado, para que no sean salvos. No porque el cristianismo quiera producir sectas, sino porque el enemigo tratará de tergiversar, de desviar, de alterar o quitar la pureza del evangelio. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Es obvio que la iglesia de los días del Nuevo Testamento, hermanos, no duró mucho, no era muy antigua antes de dar a luz a la advertencia anticipada sobre la aparición de la apostasía, de sectas. El movimiento de restauración del cual estamos hablando, con Barton W. Stone y Alejandro y Thomas Campbell y otros más como Elias Smith, pues rápidamente se convirtió en un espejo de las presiones sectarias dentro de un movimiento que pretendía no ser sectario. El hermano Harold continúa diciendo que decenas de otras colecciones de poder tendieron a unificar o a dividir el movimiento. Por ejemplo, como estos vienen precedidos de denominaciones que tienen un escalafón humano sectario, entonces se apoyaban, por ejemplo, las casas a los ancianos, casas para los huérfanos, las escuelas para los predicadores, las universidades, los periódicos con tiras generales o mundiales. Y estos se convirtieron pronto en un símbolo
de una unidad denominacional dentro y fuera de la iglesia. Si bien es cierto que los colegios y las casas para huérfanos ejercieron esa influencia considerable, pues un conocido historiador llamado Winfred Garrison de los discípulos señala lo siguiente. Dice que los editores de los periódicos que entonces circulaban, por cierto, bastante leídos, pues era el acceso al estar actualizado en lo que estaba pasando en el desarrollo de la iglesia. Esos editores desempeñaron, dice Garrison, el papel de obispos denominacionales en el movimiento de restauración. ¿Por qué? Porque el escribir da poder, y los periódicos respaldados por iglesias que hacían circular grandes tirajes en la nación, pues eran altamente respetados como algo casi parecido a lo bíblico. Entonces los editores se dieron cuenta de esto y estaban tomando mucha preponderancia y ejercían ese papel de un obispo denominacional. Ya los hermanos esperaban, vamos a ver qué escribe el hermano fulano de tal para guiarnos por lo que él dice. Y ahí está el error, hermanos. Entre nosotros, recientemente, cuando hablo recientemente, hablo de algunos 25, 30 años atrás, ocurrió algo similar. Yo lo recuerdo viviendo en Reynosa, Tamaulipas, en la frontera. Un hermano norteamericano de muy buen español que hizo mucho trabajo en ambos lados de la frontera y en otros países, comenzó a escribir, a traducir libros y a escribir comentarios junto con otros. Esos llegaron a nuestras manos. Y escuché a más de un hermano, y esto no es culpa del escritor, pero le digo el poder que se tiene. Escuché a más de un hermano en nuestra congregación y en otras congregaciones cuando se discutía un punto y decían, vamos a ver qué dice el comentario del hermano. Ya no se hacía referencia a qué dice la Biblia, pero vamos a ver lo que comenta este hermano. Y fuera lo que dijera el tal hermano, eso era. Se acababa la discusión se acababa con lo que ese hermano escribió. Bueno, permítanme decirle que con todo respeto para el hermano que escribe, que seguramente usó mucho tiempo, esfuerzo, no es así tampoco. Es como yo ahora que envío los audios, son para analizarse solamente. Yo no tengo la última palabra en esto. Esto es una cooperación mía de transmitir lo que encuentro en la palabra, lo que he encontrado a través de los 32 años de predicación, lo que creo que a mí me ha servido, por lo tanto pienso que a ustedes servirá. Pero no soy la última palabra, usted analice, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, este hermano que escribe no es su culpa. Lo que yo digo es la manera en que los que recibimos esos libros o comentarios que circulan entre nosotros, la magnitud de importancia que le damos. Debe de verse como el escrito de un hermano. Es como quien predica un sermón. A lo mejor el hermano se preparó adecuadamente, pero la exposición no era la más escritural. Entonces tenemos que, como hicieron Priscila y Aquilas cuando escucharon a Apolos, cuando termine, pues llevarlo a un lado y decirle, hermano, mira, parece que estás equivocado en esto. No importa quién sea, tenemos ejemplos bíblicos sobre eso. Entonces esto comenzó a causar problemas en el reciente movimiento de restauración, por no haber hablado al principio de estas cosas, por no haber soliviantado esos problemas, los errores y las heridas se hicieron muy profundas. Y un elemento divisorio, hermanos, de esta presión sectaria fue el establecimiento de sociedades misioneras. En 1849, la Sociedad Misionera Cristiana Estadounidense. Bueno, voy a parar aquí a explicar lo que yo entiendo que es una sociedad misionera y para que usted lo entienda también. La Sociedad Misionera es un grupo, una organización por hermanos
que tienen como misión ayudar a otros lugares o a otros países con menores recursos. Ayudar desde el punto de vista de enviar predicadores, de incluso en estas sociedades de llevar monitoreos de educación, médicos que quieran hacer trabajo gratuito para las personas en tal comunidad. Entonces, las sociedades misioneras soportadas o financiadas por iglesias, pues no tenemos nosotros fundamento bíblico. Y aquí es donde voy a comenzar a ahondar en esto. Es necesario aquí que usted, mi amigo que escucha, porque a priori usted va a decir, pero ¿cómo va a estar mal que la iglesia tenga una organización aparte para ayudar al huérfano, al ancianito, al que no tiene? A primera vista pareciera que nosotros no tendríamos corazón quienes nos oponemos a tal cosa. Pero permítame explicarle la razón del por qué no estamos de acuerdo con las sociedades misioneras, que se formaron, hermanos, en una convención en Cincinnati, Ohio. Se convirtieron así en la primera institución apoyada por las iglesias de la Restauración. Sí, ahí estaba Barton W. Stone, ahí estaba Alejandro y Tomás Campbell. Y su primer presidente no fue otro que Alejandro Campbell, quien había usado al periódico, al magazine El Millennial Harbinger, para presionar para que esta organización centralizadora entre las iglesias estuviese durante varios años tratando de obtener el poder, hasta que lo obtuvo en 1849. Ahora se escucha, decía Campbell, desde el oriente hasta el occidente, del norte al sur y desde el sur hasta el norte. Dice, es un llamado general, sino universal, para una organización, dice él, más eficiente de nuestras iglesias. La experiencia decide y promulga que nuestro actual sistema cooperativo es cooperativamente ineficiente e inadecuado para las exigencias de los tiempos y las causas que defendemos. Entonces apoyó a todas luces una organización fuera de la iglesia. Y aquí es donde yo quiero explicarle a mis amigos y a los hermanos nuevos en la congregación por qué no podemos apoyar algo así. Campbell y otros consideraban que las sociedades misioneras eran instituciones necesarias para coordinar y supervisar los esfuerzos de evangelización. Y un colaborador de Campbell muy estrechamente, el señor W.K. Pendleton, él señaló así en su informe en la convención de Cincinnati, hermanos, que esto era así, que eran necesarias. Desde mi punto de vista bíblico, se les olvidó a Campbell y a sus seguidores lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 3 y versículo 10. Dice la Escritura, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La multiforme sabiduría, quien debe de dar a conocer el conocimiento de Dios, según el versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. En la Biblia, mi querido hermano y amigo, no hay una organización separada de la iglesia. La iglesia, tal y cual la dejó el Señor de manera organizada, ha de funcionar no por medio de sociedades misioneras, ni escuelas para predicadores, ni tampoco orfanatos, ni casa para ancianos. Es vital entender la organización de la iglesia que Cristo dejó
porque simplemente, hermanos, así nosotros evitaremos caer en confusiones. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es dentro de la iglesia, por supuesto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es importantísimo entender. El Señor dejó reservada, programada y organizada su iglesia para edificarla a través de los apóstoles que estuvieron entre nosotros y que hoy están a través de las páginas del Nuevo Testamento, a través de profetas, que fue un don que Dios le dio a unos hombres durante la época del nacimiento de la iglesia, a los evangelistas que hasta el día de hoy habemos, a los pastores que son los obispos, a los maestros de clases. Ellos, nosotros somos los encargados, no las escuelas, no las universidades, de edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias por su atención.